Bueno, tal como lo habíamos adelantado en el inicio del programa, está con nosotros el diputado Marcelo Inaudi. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Pancho? Por venir. Bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cuántos años lleva el proyecto o llevó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal en la legislatura? En realidad, el primer proyecto de reforma procesal penal ingresó en el año 99-2000. Llevamos 11 años, 3 gestiones legislativas, debates, discusiones, etcétera, etcétera, y el proyecto no salía. Esta gestión legislativa tuvo el mérito de analizar los antecedentes, de analizar los fracasos legislativos, por qué no habían salido los proyectos anteriores, y con una decisión muy firme, muy férrea de la propia presidenta de la Cámara, de la doctora Ana Pechen, se dispuso conformar una comisión interpoderes integrada por representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y de manera tal de posibilitar la participación de todo el mundo, de todas las entidades vinculadas con la materia. Participaron los colegios de abogados, participó la Asociación de Magistrados, escuchamos a un sinnúmero de organizaciones vinculadas con el quehacer judicial y se logró por consenso, por un enorme consenso, pocas veces visto, se logró la elaboración de este proyecto. Pero 11 años le llevó a llegar al consenso, ¿no? 11 años le llevó, pero esta gestión legislativa de inmediato se puso a trabajar. Llevamos 3 años trabajando en esto. Con esto. Bien. Este nuevo Código Procesal Penal va a reemplazar al sistema actual que hay y va a dejar de ser un tipo, va a pasar a ser de investigación y juzgamiento, pero separados. Deja de ser inquisitivo, reformado, es decir, tiene una cantidad de reformas, una cantidad de hechos nuevos yo creo que para aquel que tenga que defenderse, para aquel que tenga que acusar, es un hecho realmente positivo, ¿no? Sí, vea, para la justicia. Para que lo entienda el común de la gente, el sistema que rige actualmente, usted lo ve cotidianamente, el juez de instrucción investiga, tiene los expedientes, tiene su juzgado, tiene los imputados que dependen directamente de él y es el amo y señor de la causa. Eso se termina. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción es quien investiga, quien diligencia las medidas probatorias y después es el mismo juez el que debe pronunciarse sobre la investigación que él mismo llevó a cabo. Lógicamente con la benevolencia con la que todo ser humano juzga su obra propia. Ahora, el papel más importante lo van a tener los fiscales. Los fiscales. Vamos a un sistema acusatorio puro, por medio del cual el juez se dedica exclusivamente a juzgar y el responsable de llevar adelante toda la investigación es el fiscal. Y el juez va a operar como juez de garantías para velar por el cumplimiento, por el respeto de las garantías constitucionales en favor de la víctima, en favor del imputado, en favor de todas las partes del proceso. Y lo que es muy importante destacar es que se acaba el expediente, se acaban las actas, se acaban esos mamotretos de 20 kilos que demandan años de investigación. Todo es acta de declaración indagatoria, acta de declaración testimonial, acta de secuestro, acta de allanamiento. Para hacer se acaba todo el procedimiento escrito y la instrucción inclusive, todo el procedimiento va a ser oral y va a ser público. Hoy por hoy en el sistema que nos rige, las actuaciones de instrucción ante los jueces de instrucción, que largos años están radicadas las causas, el Código prevé que el sumario es público para las partes y secreto para los terceros. Con lo cual la inmensa mayoría... Es decir, si yo quiero ver un expediente, no puedo ver. La inmensa mayoría de los neuquinos se convierten en los extraños a los que esta norma ningunea. Vamos a transparentar el accionar judicial, las actuaciones van a ser orales y públicas, todas las audiencias donde se decida, por ejemplo, la libertad o la prisión preventiva de un imputado, van a ser llevadas adelante en audiencias orales y públicas de cara a la sociedad, con lo cual se va... Con esto se terminan las querellas colectivas también, ¿no? Sí, ese es otro tema. Lo que quiero hacer hincapié yo en la cuestión de la publicidad es que el proceso penal a lo largo de toda su tramitación va a adquirir mucha visibilidad hacia la sociedad. Y esa visibilidad que le da la publicidad va a obligar a los jueces, a los fiscales, a los abogados, inclusive a pronunciarse en términos
comunes, entendibles y comprensibles por el común de la gente. Se van a acabar esos escritos en latín que adornan muchos fallos judiciales, pero si a cualquier imputado le explican en latín por qué los próximos 15 años de su vida va a pasar en la cárcel, me parece que es un verdadero desatino. Y si tienen que explicar lo que es derecho romano... No, ni hablar, mucho menos. A ver, una persona comete un hecho delictivo. Lo que sucedió ayer en Neuquén, dos personas se enfrentan a tiros, más allá de un acto ilegal que estaban cometiendo, como es la venta callejera, es un acto ilegal porque están prohibidos por ordenanza, más allá que el municipio sea el principal sospechoso de no cumplir con las ordenanzas, porque no las hace cumplir el municipio. ¿Cómo va este caso con el nuevo Código Procesal Penal? ¿Cómo queda este caso, Antonio? Si queda alguna persona detenida, el fiscal va a tener 24 horas para presentar al imputado ante el juez en una audiencia de control de detención, y es el propio fiscal, en una audiencia oral y pública, con participación del fiscal, del imputado, del defensor del imputado y con participación de la víctima. Estamos incluyendo a la víctima en todos los actos trascendentales del proceso, porque hasta el día de hoy la víctima hace la denuncia y después se olvida de lo que pasa y queda a merced de lo que se decida dentro de 4 años, en el mejor de los casos, si es que se decide. Después le voy a decir algo que pasa. Se hacen audiencias orales y públicas en donde se define la suerte de ese imputado y se abre un periodo probatorio corto de 4 meses que pueden ser prorrogables, pero se van a acabar esas instrucciones que demandan 10 años de investigación. Y se termina esto de que yo lo acuso al diputado Einaudi, hago una denuncia contra el diputado Einaudi, y cuando está por llegar el juicio no me presento a declarar y no pero claro, valide la denuncia. Eso en las audiencias orales y públicas, ahí se va a ver claramente quién es quién, porque hay mucha gente que acusa con panfletos. Entonces, que la sociedad, que el periodismo, que la prensa pueda presenciar esas audiencias y ver quién puede tener razón, me parece que es un salto gigantesco hacia la institucionalidad. Como está ahora. Ojo que va a ser una responsabilidad muy grande de parte de la prensa. Uno ve también cómo se maneja la prensa en algunos temas nacionales, por ejemplo, del homicidio de la chica Candela, que estuvo expuesto, la autopsia, si estaba desfigurada, si la violaron, si no la violaron, por una parte, y por el otro había un secreto de sumario en la causa de Jock Lender. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanto esmero en informar? Tiene mucho que ver los jueces y los fiscales en esto, ¿no? Absolutamente. Porque no podría haber llegado nunca la autopsia a los medios de comunicación si los que tienen a su cargo toda la investigación no le quepa duda. Yo le pregunté por las querellas colectivas. Si las querellas colectivas no van a funcionar, nosotros reemplazamos el artículo que proponen algunos sobre las querellas colectivas y sobre la participación de cualquier ciudadano en el proceso. Entendimos más atinado incorporar un artículo que ya estaba incorporado en el código anterior, que es la intervención de la defensora del niño y el adolescente como parte querellante en los casos de abuso sexual infantil. Aquí hubo una gran discusión. La doctora Nara Océs pretendía otra cosa, ¿no? No, si era lo que pretendía Nara Océs. Porque pocas veces se ve un funcionario judicial al cual uno lo sobrecarga de trabajo y aceptar con gusto y cumplir ese trabajo encomendado con las ganas, con el ahínco, con la fuerza con que le pone Nara Océs en todas esas causas. Porque ¿qué pasa? Los delitos de abuso sexual infantil, la inmensa mayoría de los casos, casi el 99% de los casos, ocurren en el seno intrafamiliar. Es el papá, el padrastro, el tío. Que se denuncien, ¿no? Es muy difícil que se denuncien, y cuando se denuncia, después resulta que el acusado es o el sostén económico de la familia. Entonces la mamá de la nena, que es quien la representa legalmente, por amor, por temor, por conveniencia económica, van y arreglan el tema rápidamente con una probation, como ocurrió hace pocos días aquí en Neuquén, por 100 pesos arreglaron el abuso sexual de una nena de 8 años. Eso es una vergüenza. Pero esto, claro que es una vergüenza. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y luego quiero que nos explique cómo va a ser el tema de juicio por jurado. ¿Cómo no? Con todo gusto. La pausa comercial y seguimos dialogando con el diputado Marcelo Einaudi sobre esto que mañana a partir de las 2 ya va a estar convertido en ley y que es la reforma al Código Procesal Penal en la provincia de Neuquén.
En estos 3 años hemos construido obras de infraestructura y pavimento en más de 1000 cuadras nuevas, uniendo el centro con los barrios. Hemos invertido en obra pública como nunca antes, porque estamos construyendo una ciudad para todos. Municipalidad de Neuquén. Juntos, 3 años creciendo, juntos, para ser más grande Neuquén. Argentina en noticias. Nueva etapa para Aerolíneas Argentinas y Austral. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció una serie de medidas que profundizarán la conectividad de todo el país, priorizando aquellas rutas de menor rentabilidad comercial, pero que tienen un objetivo estratégico. Hoy estamos anunciando un conjunto de medidas a llevar a la práctica que inauguran una nueva etapa en esta nueva Aerolíneas Argentinas. En cuanto a la red, estamos decididos a incrementar en frecuencia y cantidad de vuelo nuestros destinos nacionales. Estamos dispuestos a subsidiar cuanto sea necesario para que esos objetivos se cumplan. Creemos que hay algo más que la rentabilidad económica en la ruta Buenos Aires-La Rioja, Buenos Aires-Formosa, Buenos Aires-Catamarca, Buenos Aires-Santiago del Estero, Buenos Aires-Ushuaia, Buenos Aires-Río Gallegos. Es la decisión de integrar la Argentina. En un país tan grande como el nuestro no existe la integración sin aviación. La presidenta reiteró su pedido a las empresas para que reinviertan las utilidades en el país. Cristina Fernández fue la encargada de cerrar el 17º Seminario Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina, en cuyo marco realizó la convocatoria. Nosotros tenemos que saber que para mantener el modelo tenemos que seguir reinvirtiendo para poder seguir ampliando nuestra capacidad productiva, no solamente para este fuerte mercado interno que fue el que nos permitió sortear la crisis del año 2009, sino el que nos va a permitir, a través también de un proceso de integración generoso entre los países del Mercosur, tener un potente mercado intrazona América del Sur. De allí van a venir las soluciones y no de ninguna otra parte. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar.